Hemos trabajado con los temas que nos van a ayudar mucho a lo que son las próximas guías de laboratorio, que son el laboratorio 3 y el laboratorio 4, que son prácticamente de bastante prácticas, la 3 y la 4. Ahí va hemoglobina, hematócrito, de acuerdo a las guías modificadas que ya se les mandaron y que Enrique ya les compartió, ¿verdad? En esa guía 5 que corresponde al laboratorio 3 de esta semana, ya se ha procurado modificarles incluso los valores normales para que manejemos lo mismo, porque muchas veces hay algunas variaciones, van a encontrar variaciones, pero eso ustedes siempre tienen que trabajar de acuerdo a los esquemas, formatos, insertos, como les quieran llamar, que ustedes que cuentan en el laboratorio donde se encuentren en ese momento, ¿verdad? Pero esta guía número 5 ya hemos unificado con esos valores normales de hemoglobina, de hematócrito, de índices, de los índices hematimétricos y la velocidad de eritrosedimentación que así vamos a trabajar. Otra cosa es que hemos considerado que para estos laboratorios 3 y 4, cuando hayamos terminado esto, en la siguiente semana se ha modificado el programa. Ustedes cuenten con su programa que se les mandó. Ya ustedes poco a poco vayan afinándolo, agregándole, quitándole, modificando como quieran. Pero sí vamos a ir haciendo modificaciones en el programa, ¿verdad? Y en lo que sea. Entonces, para esa semana del lunes 20 en adelante, que le voy a mandar a través de Enrique, se le va a mandar esa calendarización modificada, se les va a mandar los cambios que se han hecho, porque consideramos que después de estas dos prácticas, ustedes necesitan también conocer acerca del equipo automatizado, ¿verdad? Porque ese es el que se está usando en la parte de laboratorio de los hospitales, de las instituciones hospitalarias, no diciendo así que también hay laboratorios particulares, digámosle, que ya cuentan con algún equipo automatizado. Entonces, habrá un profesional en laboratorio, un compañero, que les va a dar la charla sobre esta parte. Teníamos como profesor invitado al final, pero creemos que mejor es ponerlo ahorita, que necesitan esa orientación de cómo vamos a complementar los conocimientos cuando se trabaja con aparatos o equipos automatizados. Es más, también ahí van a ver en la modificación del programa, ustedes van a ver que la licenciada Maya tenía la clase de histogramas y dispersogramas. Esa también se va a dar junto con esta parte, digamos así, ¿verdad? Después de haber hecho los laboratorios 3 y 4, va ella con esa parte de histogramas y dispersogramas y lo que es el licenciado que nos va a dar la charla de equipo automatizado. Importante, sí, porque fíjense que ahora, si ustedes han tenido oportunidad de hacerse últimamente, alguna prueba, digamos un hemograma en un laboratorio X, ¿verdad? Que ocupa equipo automatizado, ustedes ven que ahí ya se reporta, esto ya se reporta con valores, ¿verdad? Con valores incluso hasta de pruebas especiales. Cuando la próxima clase, mañana, que veamos hemogramas, leucogramas, pero como es de lo mismo, podemos hablar de esto también. Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes que en las hojas de respuesta que dan los laboratorios ahora,
Ya no solamente va lo que estudia la línea roja, la línea blanca, ¿verdad? No se incluía antes plaquetas, ¿verdad? Ahora incluye incluso hasta reticulocitos. Entonces, por eso es que es importante mejor dejar completo lo que es el tema, ¿verdad? De las pruebas de laboratorio que se trabajan en el área de hematología, ¿no? Entonces, por eso hemos hecho esta modificación que ya lo van a tener ustedes para que lo tomen en cuenta. Entonces, como parte de esta práctica que se tiene en hacer los análisis, en realizar los análisis de laboratorio, lo que se refiere a hematología, pues uno de los parámetros que se estudian es la hemoglobina. Ya vimos hematócrito, sí, ya vimos hematócrito, índices hematimétricos, hablamos de eritrosedimentación, ahora vamos a hablar de hemoglobina, importantísima. ¿Qué pasa? Siempre con los objetivos, que son recordar. Ustedes ya han llegado a un nivel en donde han estudiado química, bioquímica, química clínica, más que todo, ya en lo que es su área. Y ya conocen lo que es la composición química de una molécula de hemoglobina, ¿verdad? Hoy vamos a recordar esa composición, su síntesis, el catabolismo, ahí me faltó, síntesis, catabolismo de la hemoglobina, sus funciones principales, los diferentes tipos de hemoglobina que con los que se pueden trabajar también en el laboratorio, y conocer los métodos de determinación y los rangos de referencia con sus variaciones. Eso es lo que vamos a ver ahora así en esta clase. Entonces, viéndolo como contenido, pues entonces hablar, ¿verdad? Referirnos a las generalidades de lo que es la hemoglobina, su composición, síntesis y función, como decíamos. Traer a los diferentes tipos de hemoglobina. Sí, los métodos de determinación son bien importantes para nosotros por el trabajo que se hace en el laboratorio. Por supuesto que ahí van los rangos de referencia tan importantes y las variaciones, que es importante también que las conozcamos. Bueno, ya como generalidades, veamos composición. Todos conocemos entonces que el nombre de la hemoglobina se deriva de las palabras hem o hemo y globina. Esto lo que refleja el hecho de que cada subunidad de hemoglobina es una proteína globular alostérica, este es un término especial, ¿verdad? Con un grupo hemo incrustado, y cada grupo hemo contiene un átomo de hierro, así como lo ven acá, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es la molécula de hemoglobina, y la vamos a ir desglosando poco a poco. La globina, el hemo, e incluso vamos a ver qué pasa con este átomo que está aquí, que es un átomo de hierro, como lo vemos aquí, incrustados en el grupo en hemo, ¿verdad? La función, pues todo, ¿verdad? Todos conocemos que la proteína, la molécula de hemoglobina, pues es una proteína globular que se encuentra en el interior de los eritrocitos, cuya función es transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los capilares de los tejidos. Como vemos acá también en el esquema, permítanme un segundito. Como vemos en esta figura, aquí tenemos, sí, bien en muy sencillo, un glóbulo rojo, el oxígeno que viene del exterior, las moléculas de hemoglobina, ¿verdad? De un glóbulo rojo. Cómo el oxígeno se fusiona con las moléculas de hemoglobina, y es así como se transporta, digamos, ¿verdad? En forma más corta, llega hasta los tejidos, en donde el oxígeno liberado de las células es liberado a las células de los tejidos, ¿verdad? También creo que por acá, esta es otra figura
¿verdad? Donde tenemos un capilar sanguíneo, vemos los alvéolos pulmonares de donde viene el oxígeno, entra el glóbulo rojo, ahí dijimos que se encuentran la hemoglobina, ¿verdad? Y así es como el oxígeno pues se transporta hasta llegar a las células del cuerpo, donde liberan el oxígeno y ya sabemos que se trae el CO2. Dentro de las funciones, bueno, principales, transportar el oxígeno. El oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos. El dióxido de carbono, CO2, desde los tejidos hacia los pulmones, que es donde se elimina. Entonces, la hemoglobina que tiene oxígeno es aquella, y la podemos nosotros identificar como sangre de rojo brillante, con color rojo brillante, que circula, por supuesto, en las arterias. Así, por eso es que podemos hacer incluso nosotros la diferencia, ¿sí? Entre una macroscópica, ¿verdad? De una sangre arterial, que es esta que es rojo brillante, circula por las arterias, es la sangre arterial, y también se conoce como oxihemoglobina o hemoglobina oxigenada. Por el contrario, la hemoglobina que no tiene oxígeno, ¿verdad? Ya sabemos que trae CO2, es la hemoglobina que se encuentra en las muestras de sangre que nosotros tomamos, es de rojo oscuro, que circula en las venas, porque son las donde funcionamos, y es la sangre, lógicamente, sangre venosa. Esta es la hemoglobina reducida. Es una hemoproteína de la sangre, por eso también la nombra hemoproteína, ¿verdad? Como hemoproteína es una proteína de la sangre. Sí, que se describe de la hemoglobina, ¿no? Que en un glóbulo rojo, la hemoglobina ocupa el 33% del eritrocito, del glóbulo rojo. Y también, pues, se describe de que su masa muscular es de 64.000 gramos por mol, ¿verdad? Lo damos por un hecho porque así lo han definido, ¿verdad? Que otra característica es que más o menos, digo yo, más o menos, 270 millones de moléculas de hemoglobina existen en cada eritrocito. Imagínense la cantidad de oxígeno que, por eso ahí el índice hematimétrico, ¿verdad? Que calcula la cantidad de hemoglobina que hay en un eritrocito. Imagínense, si tienen 270 millones de moléculas de hemoglobina, es hablar de bastante. Entonces, otra consideración que hay que tomar en cuenta es que la hemoglobina, pues, es el pigmento rojo, en primer lugar, que le da el color a la sangre, ¿verdad? Ya lo vimos por qué. O es rojo brillante o es rojo oscuro. Y que está contenido en los hematíes de la sangre de los vertebrados, ¿no? Son puntos bien importantes que hay que siempre tomarlos en cuenta. También es importante conocer la estructura de la hemoglobina. Como vimos allá una figura, la forman 4 cadenas polipeptídicas, globinas, ¿verdad? A cada una de las cuales se va a unir un grupo hemo, cuyo átomo de hierro, fíjense bien, aquí por eso les he puesto en subrayado, el átomo de hierro que va en el grupo hemo es capaz de unir de forma reversible una molécula de oxígeno. Por eso está ahí el hierro. Anemia por deficiencia de hierro. ¿Ya ven dónde está? Es una heteroproteína de estructura cuaternaria. 4 subunidades la forman 4 subunidades con un grupo E en cada una de las subunidades. Es una proteína conjugada, heteroproteína conjugada. ¿Por qué? Porque tiene una parte proteica, globina, con 2 pares de cadenas de polipéptidos, con una parte no proteica, que es el grupo prostético, M o M.
Además, esta estructura que tiene la hemoglobina, pues esa forma que tiene, esa estructura que tiene, participa en la regulación del pH de la sangre, en el equilibrio ácido básico del organismo. Y aquí la tienen, la estructura de la hemoglobina, ¿verdad? Le hemos dicho la parte proteica con sus cadenas beta, dos cadenas alfa, en el caso de este tipo de hemoglobina, con cada una de las cadenas tiene un grupo hemo y cada grupo hemo pues tiene, como vemos aquí, una molécula también de hierro, ¿verdad? Igual en esta, y más bonito, más colorido, el grupo hemo, el hierro y las cadenas 2 alfa, 2 beta. Igual en esta, ya poniendo aquí al glóbulo rojo, que es el más interesado en la hemoglobina, con su estructura que ya hemos mencionado, igual acá también, ¿verdad? Con sus cadenas, las 4 cadenas que forman la globina y los 4 grupos. Aquí no se ve el hierro, pero como no, ahí debe de andar. Entonces, si hemos hablado que cada molécula está formada por globina y por hemo, comencemos por recordar cómo se forma el grupo hemo. Este grupo hemo está formado por, cuando se revisó lo que era el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, vimos que ahí participa el succinilcoenzimo A. Esta unión de succinilcoenzimo A con el aminoácido glicina van formando un grupo pirrol. Lo vamos a ver ahí en un esquemita. Estos grupos pirrol, ¿verdad? Son 4 que se unen y van a formar la protoporfirina 9. Son componentes bien importantes, finales quizá de todo esto que ha sucedido acá, pero sí muy importante. Esta protoporfirina 9 es la que se va a unir al ion ferroso para dar finalmente, para formar al final el grupo hemo. Si nosotros lo queremos ver así, ¿verdad? Con todas las reacciones sin meternos a tanto, tenemos lo que hemos hablado es que succinilcoenzimo A unido a glicina forma grupos pirrol. Son 4 grupos pirrol que al final van a formar la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 es donde participa el hierro. Para esto, para que al final formar el grupo hemo. Pero en esto, en la participación que tiene el hierro, que se una con la protoporfirina 9, participan otros componentes como enzimas, como por ejemplo la hemosintetasa. Entonces aquí ya tenemos la formación del grupo hemo. Al final hemos visto que activar la globina, ¿verdad? Actuando la globina para dar origen a la molécula de hemoglobina. El grupo M, del grupo M podemos seguir hablando y decir que el hierro en estado ferroso es transportado por la transferrina plasmática, ¿verdad? Por la transferrina plasmática. Les voy a preguntar más adelante. Se dirige a las mitocondrias del eritroblasto basófilo, que ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Y es ahí donde sucede todo lo que hemos hablado para llegar a la formación del grupo M. Esta es la estructura del grupo M, ¿verdad? Aquí ya llegamos a la unión succinilcoenzimo A con la glicina, los grupos pirrol, la incorporación del hierro, hasta formar esta estructura que es la del hemo. ¿Dónde se lleva a cabo? En las mitocondrias del eritroblasto basófilo. Bueno, así, ¿verdad? Digamos así de sencillo, pero
no es nada sencillo para que se haya llegado a establecer todo esto, pues ha caminado bastante el tiempo. Entonces veamos cuál es la síntesis de la globina. La síntesis de la globina se inicia en el eritroblasto basófilo. Ahí se inicia, fíjense bien. Al mismo tiempo que la molécula del M es sintetizada, donde dijimos en las mitocondrias, la síntesis de hemoglobina se lleva a cabo en los ribosomas del citoplasma de esta célula. Entonces, si hemos dicho que la globina está formada por 4 anillos de polipéptidos, estos vienen, esta secuencia, ¿verdad? determina la especificidad de la hemoglobina y así es como se forma. Hay diferentes tipos de hemoglobina, ¿verdad? Por esto. Entonces aquí tenemos nuevamente la estructura de la hemoglobina. 4 cadenas, 2 beta, 2 alfa, que ya dijimos que su especificidad viene dada por su especificidad ya viene establecida, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Cada anillo o cada cadena de esas que acabamos de ver está formada por una secuencia específica de aminoácidos. Eso es lo que les quería decir. Este orden y el número de cada cadena viene ya directo, determinado genéticamente por el núcleo, el DNA nuclear. Y la información que ellos traen, es transmitida a los ribosomas del citoplasma por el RNA. Hemos hablado que hay cadenas alfa, cadenas beta. Las cadenas alfa, ¿cuántos de estos aminoácidos tienen? Tienen 141 aminoácidos. ¿Cuántos tiene la cadena beta? 146 aminoácidos. ¿Verdad? 146 aminoácidos. Permítame un segundito. Bueno, 146 aminoácidos. Y desde aquí, si estamos hablando, esto es lo normal, ¿verdad? Podemos ir ya viendo por cuál es el camino de lo anormal, ¿verdad? Si ya no están estos aminoácidos como deben de ser su número, ¿verdad? De las cadenas o que faltan una cadena alfa, pues ahí ya vienen las mencionadas desde ya, las anormalidades de la molécula de hemoglobina, y esas también están dentro de lo que se conocen como hemoglobinopatías, ¿verdad? Desde aquí ya vamos nosotros viendo, estamos con lo normal. Bueno, ¿qué más? El M sale de la mitocondria, se combina con la globina en el citoplasma del eritroblasto policromático. Dijimos que se sintetizaba en el eritroblasto basófilo o en el proeritroblasto, pero ¿dónde se une con el M? En el citoplasma del eritroblasto policromático. Aquí es donde, en esta se los puse aquí para que nos acordáramos del eritroblasto policromático. Aquí es donde ya hay un nivel considerado de síntesis de hemoglobina. Y sí, ustedes lo pudieron comprobar, porque aunque fueran con imágenes, ustedes pudieron ver que ya un eritroblasto policromático, ya no tenía su citoplasma ni basófilo como las células más inmaduras, ni tampoco tenía un citoplasma francamente eosinófilo como en un eritrocito o en un reticulocito, sino que es un citoplasma, decíamos, como grisáceo, entre azul y rosado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya aquí es donde hay un nivel
considerable en la síntesis de hemoglobina. Y de aquí para allá, ya en el eritroblasto ortocromático, en el reticulocito, ya aquí sí ya hay una intensa hemoglobinización. Importante conocerlo. Entonces, ¿qué? Es figura que hay acá, nos resume lo que hemos ya mencionado. Dice, síntesis de la molécula de hemoglobina. Aquí ya se formó el hemo y aquí ya se formó la hemoglobina, ¿verdad? Ya se formó el hemo, ¿verdad? Las cadenas de hemoglobina y la hemoglobina al final. Entonces dice acá que 2-succinilcoenzimo A más 2 glicinas nos va a dar un grupo pirrol. Estos 4 grupos pirroles forman la protoporfirina 9 y ella es quien, unida con el hierro, ¿verdad? Forman el grupo hemo. Por otro lado, el grupo hemo más polipéptidos los forman las cadenas de hemoglobina alfa o beta, ¿verdad? Y 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta son las que van a dar origen, juntos, ¿verdad? Con el hemo, van a dar origen a la hemoglobina. En este caso le dice hemoglobina A porque, por lo que ya les mencionaba un poquito anteriormente, que hay diferentes tipos de hemoglobina, ¿verdad? Entonces, esto que ven acá es así es la estructura de la hemoglobina para una hemoglobina tipo A, que es la hemoglobina del adulto. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, igual en esta figura de acá, miren también, ¿verdad? Nos sirve de mucho. Componentes de la hemoglobina, dice. El grupo prostético hemo, ¿verdad? El grupo prostético con sus 4 cadenas, 4 cadenas polipéptidas, 2 alfa, 2 beta, forman la globina, que es una proteína. El grupo prostático, 4 porfirinas más hierro ferroso, forman el grupo hemo. Este más este es lo que van a formar, el grupo hemo más la globina es lo que van a formar la hemoglobina. Es importante muchas veces tomar en cuenta estas notitas que hay acá. El hierro en estado ferroso, que sería del grupo M, es capaz de unirse de forma reversible al oxígeno, que por allá se los puse en subrayado, lo que le da la funcionalidad a la hemoglobina, ¿verdad? Este hierro, por eso les mencionaba, creo por ahí que les decía yo, ajá, aquí está el hierro. Si falta el hierro hay deficiencia, ¿verdad? Deficiencia de hierro, le pasa algo a los eritrocitos, se hacen más pequeñitos, son microeritrocitos, no los reconoce el vaso, haya una eliminación de glóbulos rojos microcíticos y de ahí vienen las anemias, ¿verdad? Anemias por deficiencia de hierro. Igual, los esquemas nos sirven bastante. Miren, aquí está el proeritroblasto, que ya lo conocen ustedes. Ya saben también que en el adulto la hematopoiesis se lleva a cabo en la médula ósea de los huesos, ¿verdad? Aquí tenemos un hueso largo, la médula ósea, que en el hueso largo, en un hueso largo. Acá tenemos todo lo que es así un poco borroso, pero esta es toda la línea de maduración del eritrocito, que la conocemos como eritropoiesis. Y acá también lo mismo, ¿verdad? 2-succinilcoenzimo A más glicina, los 4 pirroles con la protoporfirina 9 se unen al hierro para dar el hemo. Y el hemo más las polipéptidos forman las cadenas de hemoglobina, ¿verdad? Hemoglobina, en donde la globina, pues ya mencionamos que está formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. ¿verdad? Esta es la hemoglobina A. Esto es lo que sucede en ese tipo de hemoglobina A.
¿Por qué? Porque ahí van a ver que lo que va a diferenciar en los diferentes tipos de hemoglobina son estas, la secuencia de estos aminoácidos. Y acá pues tenemos un reticulocito y aquí un vaso sanguíneo. Igual, nada más que este también nos dice, bastante, miren. Así como se forma, todo lo que hemos hablado, aquí se une el hierro, ¿verdad? Las moléculas se combinan con la globina y forman la molécula de hemoglobina. Esta es la síntesis, sí se forma, pero también debe haber una degradación, un catabolismo de la hemoglobina. Esto, entonces, quiere decir que cuando la molécula de hemoglobina se rompe, cuando se destruye el glóbulo rojo, entonces sus componentes salen también por su lado, ¿verdad? Hemos hablado de hemo, hemos hablado de globinas, ¿verdad? Entonces cada uno de esos componentes tiene su destino. El hierro se vuelve a la sangre, por ahí mencionábamos la transferrina, ¿verdad? Por el hierro. Ah, ahí está, miren, con la transferrina. Y la porción aquí dice, y la porción porfirina se convertirá en bilirrubina. La verdad es que, y lo vamos a ver acá, en esta diapositiva y más adelantito también, hablando del catabolismo de la hemoglobina, les decía de que cuando el periodo, todos conocemos que el periodo de vida de los eritrocitos es de 120 días, ¿verdad? Que ellos, por lo que les acabo de mencionar, migran al sistema retículo endotelial del vaso donde son destruidos, ¿verdad? ¿Por quién? Por los macrófagos esplénicos. Entonces, cuando esto sucede, que se elimina porque ya terminó su tiempo de vida, cada uno de los componentes toman su camino. Dijimos que la globina se degrada en aminoácidos para la síntesis de nuevas proteínas, ¿verdad? Y se almacenan para el metabolismo de las proteínas cuando las necesiten a ellas. Y el hemo, por su parte, el hierro, se va a almacenar. Hay depósitos de hierro, ¿verdad?, en el organismo. Ya lo vamos a ver también, lo vamos a recordar. Se almacena o se reutiliza para la formación de nueva hemoglobina. Ahí les traigo un esquemita que también les va a ayudar. Y por otro lado, este se elimina en forma de bilirrubina. El organismo lo elimina, ¿verdad? En cantidades mínimas, porque si ustedes miden la cantidad de hemoglobina en la sangre, ¿verdad? La concentración de hemoglobina de bilirrubina, perdón, en la sangre, pues tiene que estar dentro de los valores normales. Quiere decir que los glóbulos rojos, pues sí, ¿verdad? Dentro de lo normal se están destruyendo y así también se están formando en la médula ósea. Así lo tienen que ver. Por igual, dice, la destrucción de los glóbulos rojos, ¿verdad? En el catabolismo de la hemoglobina después de 120 días. Entonces cada uno de ellos, les dije, se va por su lado. El hierro se conserva en el organismo. La globina se va para el metabolismo de las proteínas. El grupo M es el que se excreta como bilirrubina. Y de ahí, pues, esta es la mayoría. Y de ahí, en menor cantidad, pues, también hay eliminación de la hemoglobina. Pero a nosotros ahorita lo que nos interesa es esto, ¿verdad? Bueno. Esto es lo que les digo. Les traje este esquema que a mí me gusta mucho y por eso siempre lo guardo, porque esto significa el metabolismo del hierro en el organismo. El hierro se absorbe, como dice acá, a nivel del intestino, del duodeno, como dice acá, el intestino delgado. Aquí viene el hierro. ¿Qué pasa con el hierro? Dijimos que se va a un fondo común, ¿verdad?, de ferritina, así se almacena en los tejidos. Y de aquí
de este fondo común es que sale la transferrina. La transferrina es lo que le ayuda, ¿verdad?, a la proteína para transportarse. Y es así como pasa circulando en el plasma, ¿verdad? Así también ese hierro es utilizado como hierro tisular, la mioglobina, como enzimas. También es utilizado en la eritropoiesis, que hemos dicho, ¿verdad? Para formación de hemoglobina, se rompe el el eritrocito, sirve para la eritropoiesis y son ciclos en donde el hierro es muy importante. A mí también me gusta porque habla de lo que es en pocas palabras, ¿verdad? Lo que es un esquema, el metabolismo del hierro, y que también hay un equilibrio negativo cuando se pierde demasiada sangre, eritrocito, y un equilibrio positivo, ¿verdad? Cuando hay un exceso de almacenamiento de hierro, ¿verdad? Como hemosiderina. Y aquí este componente de hemosiderina es muy importante también porque puede degenerar o evolucionar a cualquiera de estas alteraciones que nosotros vemos acá. Como les digo, a mí me gusta mucho este esquema. Bueno, entonces aquí tenemos hablando siempre de la hemoglobina y muchas cosas que se repiten también. Tenemos aquí el glóbulo rojo con sus, aquí tenemos el glóbulo rojo, ¿verdad? El glóbulo rojo dice, ¿verdad?, que se fagocita y se cataboliza, ¿verdad? Globina en biliverdina. ¿Qué pasa con la globina? Dijimos que se iba para el metabolismo de las proteínas. ¿Qué pasa con el hemo? ¿Verdad? El hierro como transferrina se va para el hígado y de aquí pues se excreta como bilirrubina o se mantiene, ¿verdad? Se mantiene como hierro, transferrina, se va para los huesos y en los huesos pues ya dijimos que es donde la médula forma los glóbulos rojos como parte de lo que es la eritropoiesis. Y si es la bilirrubina, la biliverdina pasa a ser bilirrubina, pasa al hígado y se excreta, lo que mencionábamos, tanto por el riñón como por las heces en el intestino. ¿Cuáles son las funciones de la hemoglobina? Las conocemos más que de sobra. Transporte de oxígeno, transporte de CO2 y también una de las funciones importantes de la hemoglobina es la regulación del equilibrio ácido básico. Bueno, transporte de oxígeno. Lo que hace la hemoglobina es que se combina con el oxígeno, ¿verdad? En donde la presión de oxígeno es alta en los pulmones y la suelta, ¿verdad?, en los pulmones. Es alta en los pulmones y la suelta donde la presión de oxígeno es baja, en los tejidos, ahí. Lo retoma en los pulmones y lo suelta en los tejidos. Transporta CO2, otra de las funciones, CO2. Al liberarse el oxígeno, capta el dióxido de carbono y este es llevado hacia los pulmones para ser eliminado como CO2. En cuanto a la regulación del equilibrio ácido básico, el 70% del CO2 se transforma en ion y carbonato. ¿Verdad que todo esto lo vieron en química clínica? El CO2 más el agua, ¿verdad?, forma el bicarbonato que regula el equilibrio ácido básico por enzimas importantes como son la anhidrasa carbónica. Así de sencillo. Bueno, y les decía de que hay varios tipos de hemoglobina. Y vamos a ver de aquí en adelante, vamos a ver que estos tipos de hemoglobina varían por su composición, ¿verdad? Entonces, tenemos, y vamos a ver varios cuadros en donde quizás se repitan los mismos tipos y otros más que pues, se pueden agregar. Hemoglobina
perdónenme, la hemoglobina, entre los tipos que tenemos aquí en este cuadro, dice hemoglobina y se diferencian por la composición. Entonces, porque como decíamos que vienen determinadas por sus aminoácidos, y mencionamos allá también que las cadenas alfa tenían 141 aminoácidos normalmente y las beta 146 en el adulto. Entonces, la hemoglobina A1, ¿verdad? Forma parte del 97.5% en el adulto, por eso es hemoglobina A, y está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, lo que hemos dicho. Ahora, hay una hemoglobina A2, ¿verdad? Que está presente en un 2% en el adulto, y se diferencia ¿por qué? Porque hay 2 cadenas alfa y está formada por 2 cadenas delta. Por ahí mencionamos también de que hay un tipo de hemoglobina embrionaria cuando hablamos de hematopoiesis en el embrión, que eran la Gover1, Gover2 y la Portland. La Gover1 está formada por 2 cadenas epsilon y 2 cadenas zeta diferentes. La Gover, 2 alfa, 2 epsilon. La Portland, 2 zeta, 2 gamma. Como ustedes ven, es la secuencia de aminoácidos lo que las hace en diferentes tipos. Y también en este cuadro incluyen a la hemoglobina fetal, que es la que está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Lo que les mencionaba, tipos de hemoglobina, vamos a encontrarlos publicados en diferentes artículos y por eso les traigo algunos de ellos, ¿verdad? Pero vamos a ver. Tipos de hemoglobina. Las hemoglobinas humanas son tetrámeros, ¿verdad? Ya saben por qué. Están formados por 4 cadenas polipeptídicas y los glóbulos rojos contienen varios tipos de hemoglobinas. La hemoglobina adulta mayoritaria, ya saben por qué, ¿verdad? Que está formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. 141 aminoácidos y 2 cadenas beta con 146 aminoácidos. Hablamos de una hemoglobina adulta minoritaria, dijimos un 2%, ¿verdad? Que está formada por cadenas alfa y 2 cadenas, ¿qué dijimos? Formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas tipo, esto no me acuerdo. Delta. Delta, de 146 aminoácidos siempre. Gracias, Reina. La secuencia de aminoácidos de esta difiere solamente en 10 residuos con la cadena beta, pero eso las hace diferentes y por eso es que solamente la hemoglobina ASUS2 constituye solamente un 2, decíamos allá, ¿verdad? Que mencionan el 2.5% de la hemoglobina adulta. Bueno, otra. Acá tenemos más. Hablamos de una hemoglobina fetal también, ¿verdad? Ya vimos por qué, con un poquito más de explicación. Hemoglobinas embrionarias, que dijimos que eran la Gover1, Gover2, la Portland también. Y mencionan también que es posible diferenciar entre distintos tipos de hemoglobina. Es de la hemoglobina tipo A, también conocida como hemoglobina normal o del adulto, ¿verdad? Y está compuesta por, ya mencionado, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. La hemoglobina A representa también, esto ya lo mencionamos, el 97% de la hemoglobina en una persona adulta. Y también se mencionó de la hemoglobina A2, ¿verdad? Que está formada por 2 cadenas de alfa y 2 cadenas delta. Por su parte, supone más o menos de 2 a 2.5% de lo que es la hemoglobina del adulto. Aquí hay otro, miren, hemoglobina A representa aproximadamente el 97%, pero me gustó este cuadro porque aquí ya les habla de la hemoglobina S. Les dije que cuando hay
alteración en la molécula de hemoglobina, entonces, pues definitivamente ya eso ya no es normal, ¿verdad? Eso ya no es normal. Entonces, se ha descrito la hemoglobina S, que está alterada genéticamente, presente en la anemia de células falciformes. Cuando estas son parte de las hemoglobinopatías que les mencionaba. ¿Qué sucede en las células falciformes? Como está alterada la molécula de hemoglobina, entonces las células ya no tienen esa forma. Yo creo que ustedes ya las han visto, los glóbulos rojos anormales, y lo vamos a ver en una clase, que son glóbulos rojos que tienen una forma diferente, ¿verdad? En la hemoglobina S, cuando son las células falciformes. Esas son las células falciformes. Anemias falciformes son esas. Otra hemoglobina F, que es la característica del feto, ¿verdad? La oxihemoglobina, que es la que decimos al principio, está unida al oxígeno. La carbaminoxiemoglobina, que es la que está unida al CO2. Está también aquí la carboxihemoglobina, que es la que se encuentra unida también al CO. Me gustó este esquemita porque representa a lo que es la hemoglobina glicosilada. Fíjense que esta hemoglobina glicosilada, como vemos acá así, bien sencillamente, porque les voy a decir por qué. Antes, a los pacientes diabéticos, o cuando querían investigar si una persona ahora hablan hasta de prediabetes, ¿verdad? Ya no se diga control de un diabético. Entonces, antes solamente se les hacía la concentración de hemoglobina, nada más, ¿verdad? Sí, determinación de hemoglobina. Pero ahora no, ahora solicita el médico indica el médico que se le haga la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque esta está normalmente en el organismo, en el glóbulo rojo, ahí se transporta, como vemos acá, pero en los diabéticos está alterada. Por eso es que es una prueba que ahora la indican mucho los médicos y se hace en el laboratorio. Entonces, que así en forma sencilla, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si una persona normalmente anda la glucosa en la sangre, en la circulación, adentro de las moléculas de hemoglobina, ¿verdad? En el glóbulo rojo. Pero normalmente la hemoglobina carga con esa glucosa. Ahí la anda. Normalmente, pues sí, ahí anda en bajo porcentaje, pero ya anda. En baja concentración, pero ya anda. ¿Qué pasa en los pacientes diabéticos? Esto está aumentado, está alterado. Por eso es que dejan esto, porque esto sí es real. Esto le dice la cantidad de glucosa que lleva el glóbulo rojo en 3 meses, ¿verdad? En 3 meses. Entonces aquí no hay tales de que si hoy no comí para que me salga la hemoglobina, la glucosa baja, o que si porque comí entonces me salió alta, ¿no? Esta le da el valor real de la glucosa que lleva en el glóbulo rojo, ¿verdad? Por eso me gustó este esquemita de acá. Bueno, como factores que afectan la hemoglobina, afectan la oxigenación de la hemoglobina, pues está el pH, ¿verdad? Está la temperatura y otros más que ya vamos a ver. En cuanto al pH, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿verdad? Si disminuye el pH de la sangre, la concentración del CO2 aumenta, ¿verdad? Para poder hablar de esto, nos podríamos detener bastantito, pero sí que nos quede claro que al disminuir el pH de la sangre, la concentración de oxígeno, de CO2 va a aumentar. El incremento de la presión de CO2 por acción de la anhidrasa carbónica, creo que por ahí lo mencionamos, produce un aumento de los hidrógenos de la acidez, ¿verdad? Que son los que al fijarse a la hemoglobina disminuyen su afinidad.
Este fenómeno, fíjese que este es un fenómeno de Born. Este efecto de Born es eso precisamente, que en donde están involucrados el pH de la sangre, en donde están involucrados el pH de la sangre, eh, con la presión con la presión del CO2 que tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa? Que al aumentar, aumenta la oxigenación en el pulmón, ¿verdad? Por aquí creo que en el pulmón aumenta la oxigenación y se libera en los tejidos, ¿verdad? Entonces dice acá, el incremento de la presión de CO2 por la anhidrasa carbónica produce un aumento de los hidrógenos, que son los que al fijarse a la hemoglobina van a disminuir la afinidad con quién, con el oxígeno, ¿verdad? Este efecto se puede ampliar un poquito más, pero a esto es lo que se conoce como efecto de Born. Disminuye el pH de la sangre, esto es lo que, en base a lo que se refiere el fenómeno el efecto de Born, ¿verdad? Está relacionado con la presión de oxígeno y el acidez del pH de la sangre. Otro de los factores que afectan la oxigenación de la hemoglobina es la temperatura. La temperatura corporal, ¿verdad? La temperatura corporal descarga mejor el oxígeno, por supuesto. Cuando usted tiene fiebre, pues, ¿verdad? También hay variaciones en lo que es la, la, el cambio de oxígeno. Hay problemas pulmonares también, ¿verdad? Por la deshidratación que se da. O sea, hay una serie de situaciones que también, ¿verdad? Se dan cuando hay altas temperaturas en el cuerpo, ¿verdad? Una de ellas descarga mejor, la temperatura normal descarga mejor el oxígeno. Otro de los factores es la concentración del 2,3-disfosfoglicerato en la glucólisis aeróbica, que ustedes se recuerdan mejor que yo. Cuando aumenta este componente, el 2,3-disfosfoglicerato, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si es en cuanto a la presión parcial de anhídrido carbónico en la sangre, ya vimos cómo influye también en el efecto de Born, en la oxigenación y eliminación del oxígeno. Y dice, el aumento de la concentración de CO2 disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, casi lo que veníamos mencionando de ese efecto de Born, que está relacionado con la presión del CO2 y allá acabamos de hablar la afinidad con el pH. Aquí es aquí solamente la presión del CO2 que se refiere a la disminución, que disminuye al aumentar este CO2, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿verdad? Así es, chicos. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? De la hemoglobina, una molécula de hemoglobina, pues sí, todo lo que se puede hablar de la hemoglobina, su composición, su estructura, sus funciones, sus factores que acabamos de mencionar. Pero a nosotros en el laboratorio nos toca la determinación de la hemoglobina. Para esto es que hay diferentes métodos y han existido, unos ya no están en uso. Por ejemplo, el método que se menciona aquí, el método gasométricos. Aquí se mide la capacidad de transporte de la hemoglobina y de esa manera se mide indirectamente la concentración de hemoglobina. Esto definitivamente pues ya no se usa. Este otro tampoco. Cuando se hacía por el peso específico o densidad, se utilizaban sustancias líquidas como el sulfato de cobre, con densidad conocida para hombres y para mujeres. Este era peor todavía. Era bien práctico, supuestamente, entre comillas, porque tenía que andar llevando
usted un tubo de ensayo, pues, con sulfato de cobre, y ahí, como era por densidad, ¿verdad? Era bien cualitativo aquello, porque ahí era poner una gota de sangre y dependía de cuánto flotaba o no flotaba, era algo, dicen, ¿verdad? Y peor, ya ni se, yo creo que hasta ni se recuerda. Están los equipos automatizados o autoanalizadores con principios actualizados, ¿verdad? Diferentes. Aquí faltó. Y son los que precisamente por eso es que es necesario que ustedes, si ya los conocen, pues los conozcan más, y quienes no lo conocen, pues que lo comiencen a conocer, porque es el equipo que actualmente pues se utiliza. Y están los métodos de espectrofotométricos, que son los que más se utilizan de forma manual, ¿verdad? En donde se ocupa la cianametohemoglobina, o hay otros componentes como el método de Lauril sulfato de sodio libre de cianuro. La verdad de que manualmente los espectrofotométricos, ¿verdad? En donde usamos la cianametohemoglobina. Y este es el método que está descrito en la guía de laboratorio de esta semana. Ajá. Eso está en el manual, en la guía que se les mandó. Permite medir las diferentes formas de hemoglobina a excepción de la sulfohemoglobina. Es un método estandarizado en el espectro colorimétrico. Su absorción es esto, a 540 nanómetros, o muchas veces nos vamos por el color del filtro verde. Cuando se preparaba la solución de Draghin, era con estos componentes. Y aquí estos componentes son muy importantes. El ferrocianuro de potasio llevaba cianuro de potasio, carbonato de sodio, y se reconstituía con agua destilada. Esa es la composición de la solución de Draghin. Lo que ahora es que ya se la van a preparar, ya se la venden, ya le venden la solución de Draghin, ¿verdad? O que usted la reconstituya para hacer su reactivo de color de cianametohemoglobina. ¿En qué se funda el método este? En que el hierro más el ferrocianuro de potasio se vuelve a metahemoglobina. Y esta metahemoglobina convierte, digamos, esta metahemoglobina con el cianuro de sodio, es lo que le da ¿cómo le dirá? La respuesta está en la concentración del color, que es proporcional a la cianametohemoglobina que va a medir en el espectrofotómetro. A eso es el fundamento. Y ahora, fíjense que ahora, pues ya ni como les dije, ya ni preparar la solución de Draghin, sino que comercialmente venden estos kits, ¿verdad? No kits, no. Estos reactivos para determinación de hemoglobina. Este es un inserto que viene con esta casa, ¿verdad? Que bastante famosa porque lo venden bastante. Muchos laboratorios la utilizan. Y entonces aquí le detalla todo, ¿verdad? Los reactivos que utilizaron y que se utilizan en este método, las precauciones, y también incluso material, el espectrofotómetro, el equipo que va a utilizar, a cuánto lo va a utilizar, con qué filtro. Y los métodos. Hay un método macro, hay un método micro. Y cómo son las cantidades que usted va a poner. Y todo se lo venden, ¿verdad? Usted solo va a poner la muestra nada más y el equipo y su voluntad. ¿Qué sucede? Acá ya le dice el inserto, porque eso es bien importante. Cuando usted cambie de casa, usted tiene que, sus reactivos deben de llevar esto, y usted se va a basar por esto, ¿verdad? Entonces, con esta casa, ya vienen aquí cómo va a sacar usted los cálculos, que puede ser con un factor o puede ser por patrón.
Cuando viene por un factor, usted mide, ¿verdad?, la concentración de la hemoglobina de la muestra y lo multiplica por este factor que ya se lo da. El comerciante ya se lo da. Y este otro es que usted lo puede sacar, pero como dijimos que para el reactivo de color, para usar el reactivo de color de la cianamida hemoglobina, entonces necesita de un estándar, le venden ya el estándar, ¿verdad?, de concentración conocido. Le dice el fabricante, mire, permítanme, le dice el fabricante, vaya, mire, yo le voy a vender el reactivo de color y usted lo reconstituye. Con ese va a trabajar sus hemoglobinas y cuando ya se termine ese reactivo de color, usted tiene que comprar otro y tiene que volver a calibrar su aparato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también le venden el estándar, que el estándar de concentración, dice, conocida sería ¿verdad? Que está bien chiquito, pero ustedes lo tienen ahí se los mandamos, ¿verdad? Y hasta le dicen cómo hacer sus controles de calidad. O sea, el inserto es sumamente importante cuando usted está trabajando en la determinación de hemoglobina en un método manual. Igual ahí viene el rango de referencia, ¿verdad? Para los recién nacidos, los infantes, las mujeres, los hombres. Todo esto tiene un porqué. ¿Por qué los recién nacidos están altos de 18 gramos? Son organismos en desarrollo, ¿verdad? En desarrollo. En los infantes, pues ya más o menos se van acercando a lo que son los valores normales ya de adultos. Pero sí, también varían de acuerdo a la mujer y de acuerdo al hombre. Los valores de hemoglobina están sujetos a edad, como vemos acá, al sexo, como vemos acá, a la altura sobre el nivel del mar, a estados nutricionales y a procedimientos de laboratorio. Lo que les mencionaba. Ustedes tienen el procedimiento que van a utilizar en el departamento. En el laboratorio, ustedes tienen que ocupar lo que la casa comercial les vende, ¿verdad? Las indicaciones que le venden. Ya, de eso dependen también estos rangos de referencia. ¿A quién le van a servir esos? ¿A usted que lo está trabajando o al médico que le está dando seguimiento al paciente? ¿Verdad? Entonces, eso es bien importante. ¿Verdad? Es bien importante. Por supuesto que siempre, ¿verdad? Usted debe tratar de trabajar lo mejor posible para evitar errores en los resultados, ¿verdad? Una toma de muestra inadecuada, ya lo conocemos, que el torniquete permanezca mucho más tiempo, por más tiempo antes de sacar, después de sacar la toma, después de hacer la toma de muestra, que se diluya la muestra, ¿verdad? El líquido intersticial, dice aquí, bueno, también la mezcla de muestra inadecuada, eso forma coágulos, usted no mezcla bien su muestra, ¿verdad? Suave, con cariño, ¿verdad? También le puede formar coágulos, lo cual le va a dar resultados incorrectos, errores en las diluciones que se hacen, ¿verdad? Que le indica el proveedor. Las muestras hiperlipémicas, si son muestras demasiado grasosas, ustedes mejor descártelas, ¿verdad? Mejor descártelas a dar un resultado que no va a ir de acuerdo a lo que el médico espera. Y la calibración y uso de reactivos. Esto digamos que lo que les menciono, la verdad es que los reactivos ahora en esto tienen un poquito menos fuentes de error porque son reactivos que ya vienen estandarizados y vienen bien probados, ¿verdad? Para poder venderlos, ¿verdad? Así ya con una seguridad, pues entonces esto ya viene con una calibración exacta. En cuanto al significado de los valores anormales en el análisis de la hemoglobina, al hacer la determinación de hemoglobina en el laboratorio,
cuando están por debajo de lo normal, ¿qué es lo que le pueden indicar al médico? Bueno, una anemia. Diversos tipos, porque ya dijimos, anemias no solamente anemias nutricionales, anemias por hemólisis, por pérdida de hierro, por padecimientos que no son hematológicos, por sangrados, destrucción de glóbulos rojos, leucemias, desnutrición, por deficiencias, ¿verdad? Deficiencia de hierro, sustancias como los folatos, ¿verdad? Y por sobrehidratación, ¿verdad? Esos son cuando hay valores anormales de hemoglobina cuando se encuentran por debajo de lo normal, de los valores normales. Cuando se encuentran por arriba de lo normal, pues sí, ya son casos mucho más complicados, ¿verdad? Estos, cardiopatías, por deshidratación, que es más frecuente que nosotros veamos, eritrocitosis, que ya dijimos es el lado opuesto de lo que es la anemia, niveles bajos de oxígeno en la sangre, en hipoxias, fibrosis pulmonar, policitemia vera, ¿verdad? Se pueden encontrar valores por encima de lo normal. Variaciones. Cuando hay alteraciones en la molécula de hemoglobina, lo que se les mencionó de las hemoglobinopatías. Para el caso que mencionábamos ahí, hemoglobinopatías, cuando hay anemia por células falciformes, talasemias, alteraciones del hemo, cuando hay deficiencia de hierro, anemias ferropénicas, o cuando les puse el esquema del metabolismo del hierro, ahí les mencioné el equilibrio negativo y el positivo, y en el equilibrio positivo en el metabolismo les hablaba en caso de hemocromatosis, ¿verdad? Hemocromatosis o hemosiderosis también, ¿verdad? Que ya son alteraciones ya mucho más complicadas del hemo. Alteraciones de la protoporfirina en porfirias debido a deficiencias enzimáticas en la biosíntesis de la porfirina M, ¿verdad? En la formación del M. Excesiva destrucción de glóbulos rojos, ¿verdad? En los casos de anemias hemolíticas, que también habíamos hablado algo acerca. En hemoglobina glicosilada o glucosilada, como quieran llamarle, aumento con la diabetes, ¿verdad? Cuando van a reportar, cuando se reporta la hemoglobina glucosilada, ahí le reporta en base a parámetros de referencia que se le ponen como rangos para que el médico pueda interpretar los resultados que se han obtenido en ese paciente. Dietas deficientes, poco nutritivas, esto se llaman anemias por nutricionales, presencia de parásitos intestinales, en donde hay una pérdida de sangre, ¿verdad? Exceso de menstruación, cirugías por pérdidas de sangre, pacientes que se chocan, ¿verdad? Insuficiencia renal, ya vimos por qué. Porque en casos de insuficiencia renal, ahí está la eritropoyetina y ella tiene componente importantísimo para la formación de glóbulos rojos. Insuficiencia renal, hemorragia gástricas. Y los síntomas que estos son como parte de lo que es anemia, ¿verdad? Síntomas de debilidad, falta de energías, taquicardia, incluso insuficiencias cardíacas, que son casos mucho más complicados, pero que son frecuentes. Y aquí otro de los esquemas bonitos, ¿verdad? Que le resumen todo lo que hemos hablado prácticamente, ¿verdad? Aquí tenemos el grupo hemo, ¿verdad? La hemoxidasa, la biliverdina, que se transforma hasta que se elimina como bilirrubina no conjugada o ya conjugada en el hígado. El hierro, en este caso el hierro, es el que nos
nos transporta, digamos así, hasta toda esta situación de la que hemos hablado. ¿Qué pasa con este hierro? Dijimos que así es como se transporta en el plasma, ¿verdad? Entonces, él, pues, aquí va a ver como porque se encuentra almacenado, es el hierro que se encuentra almacenado como ferritina en el organismo. Y de aquí, pues, tenemos, ¿verdad? Para el caso del hígado representado acá, como se elimina, ¿verdad? En el hígado, por el hígado se elimina lo que es la bilirrubina no conjugada, ¿verdad? Que lleva todo este proceso hasta que se elimina como estercobilina por el intestino o urobilina por el riñón, ¿verdad? Otra parte, pues, acá la bilirrubina no conjugada tiene que conjugarse para poder ser eliminada en esta situación. Y por otro lado, también el hierro, pues sí, que es bien importante en la molécula de hemoglobina, ¿verdad? Entonces, que dijimos que sirve pues para la formación de glóbulos rojos nuevos en la eritropoiesis, en la médula ósea de los huesos, y otra pues que sigue circulando, ¿verdad? Hasta que llegan sus 120 días de vida. Igual, aquí les resume todo lo que hemos hablado, valores normales en hombres, en mujeres, miren, características que le da la hemoglobina a la sangre, el color rojo, rojo brillante cuando es sangre arterial, roja oscura cuando es sangre venosa, le da el color a la sangre. Es una proteína que presenta estructura cuaternaria, también mencionamos eso. Existen diferentes tipos de hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina S o de células falciformes, la hemoglobina A, la del adulto, la fetal, la A2. Acá que dice también, está compuesta por 4 subunidades, 4 cadenas polipeptídicas, se unen con el hema hasta formar la molécula de hemoglobina con su grupo M y también su hierro que va incrustado en el grupo M. Aquí les dice todo. Jovencitos, creo que aquí, quiero ver si me falta algo. Terminamos con esta clase de hemoglobina y vamos a ver si vinieron los jóvenes que nos hacían falta. A ver.